Si tu caprese necesita un buen chorro de crema balsámica para saber a algo, no es culpa del balsámico, es que sacas el tomate frío de la nevera. La caprese no es cortar y apilar, es un sistema de temperaturas. El plato sale bien, bonito, hasta que lo pruebas y sabe a agua. Entonces echas balsámico, más y más. Tapas el silencio con azúcar oscuro. Pero el tomate ya estaba mudo antes de cortarlo. Le habías quitado lo único que le da voz. El tomate de nevera está dormido. El frío encoge sus jugos, los retiene dentro. Lo cortas, lo emplatas y el jugo no sale. La mozzarella igual, fría, chirría, guarda su suero en vez de cederlo. Dos ingredientes cerrados, cada uno con su líquido preso. Y un plato sin líquido propio no tiene de qué hablar. Una caprese de verdad no pide salsa de bote, pide su propio puente líquido. Aquí empieza a separarse quien cocina a ciegas de quien cocina con criterio. Temperatura ambiente y sal. Mira el tomate. La sal busca agua y obliga al tomate a soltar lo que el frío escondía. Primero unas gotas, luego un charco. Ahí está. El jugo que el frío te robaba. Ahora el hilo de aceite. No flota encima, liga. Jugo y aceite. Un solo cuerpo. Eso es el puente. Vivo. Hecho por el propio plato. No lo has añadido, ha salido. Así que el orden manda. Tomate fuera de la nevera, media hora, mínimo. La mozzarella también. Templada cede, fría no. Sala el tomate y espera. Deja que suelte. Después el aceite, bueno, en hilo. La albahaca rasgada con la mano. El cuchillo la ennegrece, la mano la respeta. ¿Y el balsámico? Si el tomate ya tiene voz, sobra. El sirope dulce de bote no integra nada, se queda encima, tapa el puente que acabas de construir. En su tierra, la caprese casi nunca lo lleva. Pero esto no va de prohibir, va de no callar al tomate justo cuando empieza a hablar. El plato terminado no brilla por la salsa, brilla por su propio jugo. Tomate, mozzarella, aceite, albahaca. Y el puente que los une. 4 cosas. Bien entendidas. La caprese no se decora, se templa. Ahora ya sabes qué mirar. La física de este tomate es la misma que construye una buena salsa. Si entiendes esto en frío, espera verlo en una sartén.